El pueblo donde el tiempo murió a las 7:34. La campana suena, pero el tiempo no fluye. Un segundo antes de las 7:34 de la tarde, todo existía. Un segundo después, ya nada volvió a ser lo mismo. Ese instante congelado se volvió eterno en un pueblo italiano que quedó marcado en el rostro de sus habitantes y en las manecillas de cientos de relojes que se detuvieron al mismo tiempo. Hay historias que la ciudad susurra, secretos que se esconden tras las esquinas. ¿Sentís ese escalofrío al pasar frente a un lugar que conoces demasiado bien? Descorremos el velo de lo que crees realidad para ponerte cara a cara con leyendas urbanas, mitos rurales y cuentos, de esos que no son cuento, en donde lo liminal se funde en un beso eterno con la leyenda. Soy Lorena Tercón Arbiza y te doy la bienvenida a Urbanos de Leyenda, donde las calles tienen memoria y las sombras voz. Y te invito a quedarte hasta el final, porque en los Urbanos de Leyenda llevamos el mito a la realidad a través de rituales que te van a fascinar. Castelnuovo, Italia, 23 de noviembre de 1980. El silencio que sigue a un terremoto no es un silencio cualquiera. Es el tipo de silencio que parece morder el aire, como si el sonido hubiera decidido huir también. Cuando los rescatistas llegaron a Castelnuovo di Conza, en la provincia de Salerno, la noche olía a polvo de cal y a gas filtrado. La plaza central estaba llena de escombros, columnas derrumbadas, balcones torcidos como papel mojado. Y en medio de ese escenario, el reloj de la torre municipal estaba detenido a las 7:34 p.m. Al principio nadie le dio importancia. Un reloj roto era lo más lógico en un pueblo que había temblado con una intensidad de 6,9 en la escala de Richter. El terremoto más devastador que Italia había sufrido en el siglo XX. Sin embargo, a medida que los rescatistas avanzaban entre los restos, encontraron que otros relojes también estaban parados, exactamente a la misma hora. El despertador oxidado en la mesa de noche de una anciana, el reloj de bolsillo que sobresalía del chaleco de un hombre rescatado, el reloj de cocina colgado en una pared agrietada. Uno tras otro, los relojes marcaban las 7:34 p.m. Los habitantes que lograron sobrevivir juraban que en ese instante se había escuchado un rugido bajo, como si el suelo respirara. Años más tarde, algunos de los relojes encontrados fueron preservados en el pequeño museo local, todavía congelados en ese momento exacto, con las agujas como testigos inmóviles de la catástrofe. El terremoto del 23 de noviembre de 1980 afectó a más de 600 localidades del sur de Italia y dejó tras de sí a casi 3.000 personas fallecidas. Castelnuovo di Conza, al igual que otros pueblos de la región, fue prácticamente destruido. Pero la historia de los relojes detenidos se convirtió en una especie de mito moderno. Los periodistas de la época mencionaron el fenómeno como un detalle curioso, casi poético. Los científicos lo explicaron con lógica. El corte eléctrico simultáneo hizo que los relojes eléctricos se detuvieran al mismo tiempo, mientras que los mecánicos pudieron haberse roto por el impacto. Sin embargo, incluso los relojes de cuerda, que deberían haber seguido funcionando, aparecieron congelados. Los habitantes reconstruyeron el pueblo piedra sobre piedra, pero la imagen de los relojes se convirtió en una especie de talismán colectivo. Hoy, si caminás por Castelnuovo, podés ver algunos bares y tiendas que exhiben fotografías antiguas donde los relojes aparecen como pequeñas lunas blancas, inmóviles, mientras la gente busca entre los escombros. En Italia, el fenómeno inspiró a escritores y poetas. Algunos dicen que los relojes son portales. Cada hora detenida es un umbral. Otros, más pragmáticos, los ven como metáforas de un trauma colectivo, un recordatorio de que el tiempo puede quebrarse en un segundo.
Para los sobrevivientes, esa hora es una marca indeleble. A las 7:34 de la tarde de aquel noviembre, sus vidas cambiaron para siempre. Y ahora, tu turno de convertir la realidad en leyenda. Mi propuesta mágica, la hora detenida. Elegí una hora significativa para vos, una hora que tenga peso, un recuerdo, una cicatriz. Y pone todos tus relojes en esa hora exacta. Despertadores, celulares, relojes de muñeca. Viví un día entero en ese tiempo alterno. Y hacé lo siguiente. Observa cómo cambia tu percepción del tiempo cuando las agujas ya no avanzan. Toma nota de tu ansiedad, de tu calma, de tus reacciones. Al final del día, escribile una carta a tu yo de ese momento detenido. ¿Qué te dirías si pudieras atravesar ese umbral? Esta práctica, más que un ritual, es un experimento psicológico y espiritual, una forma de entender que el tiempo es tan frágil como el cristal de un reloj. Y así, la leyenda se teje, pero justo antes de irte a dormir, acordate de esto. Nada es casual en la trama urbana. Si la oscuridad de esta historia resonó en vos, quédate cerquita, porque la próxima verdad oculta te espera justo detrás de tu puerta. Hasta entonces, pensátelo 2 veces antes de entrar.